Entre las voces de lo desconocido, presenta El Aventón, historia de terror escrita por Pachuli Relatos. Esto que voy a contar fue real. Y creo que a muchos les ha sucedido algo como lo que viví esa noche. Y más si su trabajo es como el mío. Algunos no me lo creerán, pero sé que muchos otros sí. Mi empleo es de chofer de una empresa maquiladora en Tijuana, Baja California, México. Yo me encargo de llevar a los empleados al trabajo y cuando salen, los regreso a sus colonias. Y este suceso no hace mucho que me pasó. En esa ocasión, ya estaba esperando a que checara la gente su salida. Entraban a las 5 de la tarde y salían a la 1 de la mañana. En 15 minutos ya estaban todos arriba del camión, los cuales eran algunos 30 trabajadores, entre mujeres y hombres. Debía ser un buen recorrido, como de 4 colonias. El inicio era de Otay, donde está la mata de las maquiladoras. Luego debía tomar el corredor 2000. Lo bueno que todas las colonias me quedaban por la misma ruta sin desviarme. Y mi primer punto era en el refugio. Tomé mi rumbo y 30 minutos después llegué sin novedad al refugio. Mi camión es viejo, por lo tanto muy lento. En esa colonia fue donde se bajaron los primeros pasajeros. Después me regresé para tomar el puente y reincorporarme de nuevo al 2000. Pero ya para eso había empezado a llover. Entonces al tomar el entronque para bajar hacia el puente, miré a un hombre ya de edad haciéndome señas de parada. Tendría algunos 70 años. Yo no debía hacerlo, pero me detuve humanitariamente porque se estaba mojando. Además, ya era de noche para que estuviera solo en ese lugar y le dije: ¿qué se le ofrece, buen hombre? Me contestó que si lo llevaba a donde estuviera más cerca de su casa, pero que no traía dinero para pagarme. Yo le dije que no era autobús de pasaje, pero que se subiera para darle ride. Ya iban a ser las 2 de la mañana y todos iban cabeceando. Ni siquiera se percataron de que me había detenido. El hombre se sentó atrás de mí, en el asiento que apenas se había desocupado. Miré que a pesar de la lluvia, no estaba mojado, y supuse que era por el sombrero ancho que traía, y no le di importancia. En el camino le pregunté que por qué andaba solo a esas horas de la noche. Me dijo que había ido a unos mandados y que se quedó sin centavos, que nadie lo quiso subir porque no podía pagarles. Y ahí se estuvo hasta que yo pasé. En eso íbamos entrando a Natura, la siguiente colonia, y les grité a los pasajeros para que se desamodorraran. «¡Bajan en Natura!» Y se bajaron 7, pero ni cuenta se dieron del señor que llevaba en mi asiento trasero. Yo no dije nada, pensando que era porque iban semidormidos, y continué mi camino.
Le pregunté al señor que cómo se llamaba y que si no tenía hijos que lo procuraran. Me contestó que se llamaba Francisco, pero le decían Pancho, y que sí, tenía hijos, pero hacía mucho que no sabía de ellos. De repente lo habían olvidado y no sabía por qué. La verdad, yo empecé a ver lo extraño por mi espejo retrovisor, como si el rostro se borrara, porque se le tornaba oscuro y también en ocasiones su voz se escuchaba rara. Le dije que si aún faltaba mucho para llegar a donde él vivía. Me dijo que no, pero podía tirarlo donde sea, que no me preocupara. Yo pensé entre mí que no podía dejarlo donde sea. Ya era un señor mayor y podría pasarle algo. En eso llegamos al siguiente punto y les dije: llegamos a Omex, despierten. Serían como las 2:40 de la mañana y ya solo me faltaba una colonia para irme a descansar. Luego miré al hombre por el retrovisor. Iba inclinado en el asiento y no me decía dónde lo bajara. Pude mirar una pequeña mancha de sangre en su cuello y ya más extrañado le dije: bueno, amigo, mi última parada será en Delicias y si no se baja antes, ahí lo tendré que dejar. Aquel señor, sonriendo y con una voz muy diferente a la que había escuchado antes, así como más tenebrosa, me contestó: no se preocupe, amigo, allí mero me bajo, y esto que hizo por mí, algún día se lo voy a pagar, téngalo por seguro. La verdad, cuando lo escuché, mi cuerpo se estremeció y me puse chinito de escalofríos por su cambio de voz, pero no tuve chance de pensar en nada, porque íbamos llegando a Delicias y les grité: ya llegamos. Los que quedaban se bajaron por la puerta trasera, pero uno de ellos se fue hacia mí y parándose a un lado del viejito diciendo: oye, güey, desde Natura te vengo escuchando que vienes hablando con alguien, pero no veo a nadie. ¿Estás loco o qué? ¿Cómo que no ves a nadie?, le contesté, y apuntándole hacia el espejo retrovisor le dije: luego ese señor que está sentado a un lado de ti, ¿qué es? El muchacho, al fijarse por el espejo retrovisor, pudo ver también al hombre que estaba sentado a un lado de él, pero al voltear directamente al asiento no se veía nada. Solo por el espejo retrovisor del chofer, en el cual volteábamos una y otra vez para cerciorarnos si era verdad. De repente lo vimos desaparecer ante nuestra mirada. El chico solo alcanzó a decir: no manches, güey, antes de bajarse corriendo del camión. Yo no pude moverme, estaba helado de miedo. Casi todo el camino había hablado con un difunto sin darme cuenta. No fue hasta alrededor de 15 minutos que pude volver a mi color para irme a casa sin dejar de pensar en lo sucedido. A la mañana siguiente era el tema del día. Nadie nos creía, incluso algunos dijeron que no habían visto a ningún señor cuando se bajaron, que sí escuchaban voces,
pero pensaron que era la radio. Luego uno de los que vivía por allí dijo que por ese lugar habían atropellado a un señor con ese nombre hace unos días por la gasolinera que está frente al refugio. Entonces nos creyeron. No lo he vuelto a ver, pero todos los días me acuerdo cuando paso por ese lugar. Y lo único que hago es persignarme deseando haya encontrado la paz. El Aventón, historia de terror escrita por Pachuli Relatos, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.